Ahora vamos a hablar del proceso TIC, de todo lo que contiene nuestro equipo SWW2060N en el proceso TIC. En el modo EasyTune, en el proceso TIC, el equipo nos brinda solamente el amperaje, no nos brinda otro parámetro. Si presionamos esta perilla o potenciómetro, se van a dar cuenta que no nos brinda otro parámetro, pero en la pantalla nos marca el peak, que sería un pico alto, pero en este caso, como no tenemos ningún tipo de pulsado, solamente tenemos amperaje. ¿Por qué? Porque acá abajo nos marca las siglas AMP, que significa amperaje. Entonces fíjense que yo presiono aquí y no muestra ningún tipo de otro parámetro en el modo EasyTune. Eso indica de que máximo nos va a brindar 130 amperios y mínimo 10 amperios. O sea, no brinda otro parámetro sino es amperaje constante. Pero este equipo también tiene algo bueno, y es que tiene ignición del arco en el proceso TIC por Leaf Arc. Antes de entender otro de los términos del proceso TIC, debemos entender algunos conceptos básicos del proceso TIC para poder entender el modo profesional de este equipo, porque si se dan cuenta, aquí está el modo Pro Tune. Y si entramos al menú oculto, podemos pasar el equipo al modo Pro, y en el modo Pro nos va a ofrecer otros parámetros. Pero en este video estamos conectados a 110 voltios, por tal motivo nos entrega 130 amperios como máximo. Igual no vamos a soldar, y el motivo es que no cuento con el gas o la antorcha para trabajar en el proceso TIC, sino con gusto le haría la aplicación y le explicará otras cosas enlazadas con el proceso TIC. También vamos a ver el modo profesional, como ya se los dije, pero antes les voy a explicar algunos conceptos básicos que son necesarios para entender el modo profesional que nos brinda este equipo en el proceso TIC. Ok, entonces vamos a entender qué es el proceso TIC. Entonces tenemos un texto donde está la definición de qué es el proceso TIC y al lado tenemos una imagen. Me voy a ayudar de la imagen para poderles explicar bien el concepto de qué es el proceso TIC. Entonces miren lo que dicen. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico que usa un electrodo de tungsteno para crear un arco eléctrico entre el electrodo no consumible y el material base. El proceso es usado con un gas de protección suministrado desde un contenedor o cilindro. Se puede o no usar material de aporte. En español, esto se traduce de la siguiente forma. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico porque se necesita el contacto de un electrodo que va dentro de esta figura, que esto se le llama tobera o cerámica, y se va a crear un arco eléctrico porque tenemos un polo negativo y un polo positivo. En este proceso necesitamos que la antorcha vaya conectada en el polo negativo y la pinza masa vaya conectada en el polo positivo. Eso tiene su explicación y se lo vamos a explicar más adelante. Para crear un arco eléctrico entre el electrodo no consumible, no significa que este electrodo no se desgaste. Sí se desgasta, pero no a la misma velocidad que lo puede hacer un proceso semiautomático con un alambre o el proceso de electrodo manual revestido. Y el material base, que significa o está haciendo énfasis al metal que nosotros vamos a soldar. El proceso es usado con un gas de protección. Se necesita un gas de protección para proteger al arco eléctrico. Por eso de este lado tenemos un gas con un flujómetro, que el flujómetro lo que hace es medir el flujo de salida que necesitamos, y en este caso, en este proceso, sería dependiendo del número de tobera que vamos a utilizar. ¿Se puede o no utilizar material de aporte? En esta imagen pues no tenemos el material de aporte, debería tenerlo pero no lo tiene. Entonces voy a pasar a la siguiente página en donde tenemos solamente enfocado donde están los consumibles, el tungsteno, que en este caso sería el electrodo, y tenemos el aporte. El aporte es necesario en ciertas ocasiones y este nos crea el cordón de soldadura o parte del cordón de soldadura. El cordón de soldadura sería la conformación entre el calor que crea el electrodo, o sea, el charco de fusión, el metal base que estoy soldando y el material de aporte que estoy agregando a ese cordón de soldadura. Entonces, este aporte, que es una varilla, si no estoy mal, es de 1 metro de largo, viene de diferentes diámetros, dependiendo del tipo de calibre que yo vaya a soldar. Asimismo, utilizo el diámetro del aporte que yo requiero. Lo importante de saber de este aporte es que debe tener las mismas aleaciones de metal que yo voy a soldar. Si yo voy a soldar aluminio, necesito un aporte de aluminio. Si yo voy a soldar acero a carbono, necesito un aporte de acero a carbono.
Y si voy a soldar inoxidable, también necesito el aporte con las aleaciones del inoxidable que yo voy a soldar. Si voy a soldar un metal de acero al carbono con inoxidable, o sea, un bimetálico, necesito un aporte bimetálico para poder lograr esa unión. Entonces, el aporte es muy importante que el código de aporte que yo utilice o compre tenga las aleaciones compatibles con el metal base que yo voy a soldar. ¿Qué significan las siglas TIC y GTAW? TIC significa Tungsten Inert Gas. Por sus siglas, la letra T significa Tungsten, la letra I, Inert, y la letra G, Gas. Quiere decir que se utiliza un electrodo de tungsteno, que está aquí, dentro de la tobera o cerámica, como ya se los dije, y requerimos de un gas inerte, o sea, un gas noble, para poder realizar la aplicación de soldadura. Por otro lado, este proceso también lo identifican con las siglas GTAW, que significa Gas Tungsten Arc Welding. En español, soldadura por arco eléctrico con tungsteno y gas inerte. Soldadura por arco eléctrico porque, como ya se los dije, vamos a unir un polo negativo con un polo positivo. Va a haber un choque de electrones, se va a crear el arco eléctrico incandescente y por eso su nombre dice soldadura por arco eléctrico. Con tungsteno porque la herramienta que se utiliza para poder crear el arco se llama electrodo de tungsteno. Y gas inerte porque es el gas quien protege al arco. Por ende motivo, si no utilizamos el gas, no vamos a poder realizar bien la aplicación de soldadura. ¿Qué es un tungsteno? Los tungstenos son los electrodos y los electrodos son las herramientas principales para crear el arco eléctrico. Debemos identificar cuál es el material que se va a soldar y qué opciones de electrodos de tungsteno se pueden utilizar sobre ese metal. Recuerden que no todos los electrodos sirven para todos los materiales a soldar, ya que se pueden afectar la estabilidad del arco. ¿Por qué se usa el tungsteno para la soldadura TIC? Resulta y pasa que en este tipo de soldadura el electrodo no aporta material, por lo que debe estar hecho de algún material que soporte las altas temperaturas sin fundirse. Ese material es el tungsteno, cuya temperatura de fundición es de 3422 grados Celsius aproximadamente. Este tungsteno no aporta, la función es crear el calor, o sea, hacer la transferencia de amperaje. Como lo pueden ver, es una llama bastante intensa porque requiere de polaridad negativa. Al tener polaridad o al utilizar polaridad negativa, el mayor flujo de calor lo está recibiendo el metal base. ¿Cómo identificar un tungsteno? A la hora de trabajar el proceso TIC, uno de los puntos más importantes es la selección del electrodo de tungsteno, ya que dependiendo de cada metal que yo voy a soldar, este afectará de forma notable el arco, mejorándolo y optimizándolo o sencillamente desfavoreciéndolo si se utiliza de la forma incorrecta. El color nos brinda información valiosa, como saber reconocer qué tipo de electrodo voy a utilizar, qué tipo de polaridad requiere para soldar este electrodo, el tipo de corriente en que me permite trabajar este electrodo. En este punto es muy importante reconocer si en mi equipo de soldar ofrece los dos tipos de corriente de este proceso. Estamos hablando de la corriente alterna y la corriente continua o corriente directa. En el caso de la SW 2060N Suez, es un equipo que está diseñado en el proceso TIC para ofrecer corriente directa, no nos ofrece corriente alterna. Por tal motivo no está diseñada para soldar aluminio en el proceso TIC, pero sí está diseñada para soldar todos los metales que se pueden soldar con corriente directa, por ejemplo, inoxidable y acero al carbono. También es importante resaltar que este equipo en el proceso TIC tiene TIC pulsado y ahorita ya le vamos a explicar qué es eso del TIC pulsado. Cuando hablamos de corriente directa, significa que el electrodo va conectado en la polaridad negativa. Y cuando hablamos de corriente invertida, quiere decir que el electrodo va conectado o su conexión se debe hacer en la polaridad positiva. En el caso del proceso TIC, sus electrodos requieren, la mayoría o más bien todo, requieren polaridad negativa. En el caso de la corriente alterna,
no importa la conexión de la antorcha si se hace en el polo negativo o positivo, porque no tenemos polaridad. Ahora bien, la polaridad no importa cuando el electrodo está capacitado para trabajar con corriente alterna, como por ejemplo el tungsteno de color verde. Este tungsteno de color verde es muy utilizado y está especializado para soldar aluminio. Cuando estamos soldando con este electrodo y seleccionamos en el equipo, siempre y cuando el equipo tenga la opción para soldar con corriente alterna, vuelvo y repito, nuestra nueva SWW2060N no ofrece corriente alterna, no puede soldar aluminio en el proceso TIC. Pero si tenemos otro equipo de otra especialidad, de otro modelo que sí nos ofrezca corriente alterna y utilizamos este electrodo de tungsteno verde, no importa si yo conecto la antorcha, que sería el consumible para yo realizar la aplicación de soldadura en este proceso, no importa si lo conecto en positivo y en negativo porque no tenemos polaridad. Ahora bien, si yo voy a soldar acero al carbono o inoxidable, vamos a poner el ejemplo de que voy a utilizar el tungsteno de color rojo. El tungsteno de color rojo me está indicando que debo de utilizarlo en corriente directa, o sea, su conexión se va a hacer en el polo negativo. ¿Qué sucede si yo lo conecto en el polo positivo con corriente directa? El electrodo no va a resistir toda esa transferencia de calor que se va a acumular en el electrodo y se va a destruir. Adrián, ¿será que el electrodo, aún teniendo la protección del gas, se destruye? Sí, se va a destruir, porque no está diseñado para trabajar en esa polaridad con ese tipo de corriente. Entonces, hay que saber hacer la conexión de la antorcha, y la conexión de la antorcha se hace con la información del color del tungsteno, del electrodo. Por eso es importante tener claro los colores y estudiar la información de esos colores. Y queda de más decir porque estos tungstenos, así como en el proceso electrodo manual revestido, también vienen de diferentes tipos de diámetros. El tema de polaridad abarca en todos los procesos sin importar la modalidad del equipo, o sea, sin importar si es especializado en MMA, si es especializado en TIC, si es especializado en alambre. Este tema de polaridad es igual en todos los procesos. Entonces, tenemos dos tipos de polaridad: polaridad invertida y polaridad directa. Yo he escuchado a los soldadores cuando le dicen a los ayudantes: inviérteme la polaridad, pero ya la polaridad está invertida. ¿Por qué? Porque la impolaridad invertida es cuando yo conecto el portaelectrodo o la antorcha en positivo. Cuando yo lo conecto en positivo, el 70% de calor lo estoy suministrando sobre el electrodo. Por otro lado, en el polo negativo, si conecto la pinza de masa que va a conectar directamente al metal base, entonces le estoy transfiriendo al metal base o a la pieza que voy a soldar, le estoy transfiriendo el 30% de calor. Aquí es donde van a entender el por qué en el caso del proceso MMA, el por qué el 7018 necesita polaridad invertida, o sea, ser conectado en el polo positivo. ¿Por qué? Porque su revestimiento es denso, es pesado, necesita un poco más amperaje que otros electrodos. Al exigir un poquito de más amperaje que otros electrodos, él requiere de mayor calor. Por ende motivo necesita ser trabajado en el polo positivo para que todo ese suministro de calor, o la gran mayoría de calor, se vaya directamente al electrodo y no al metal base. Todo lo contrario de lo que sucede cuando estamos trabajando en polaridad directa. Cuando estamos trabajando en polaridad directa, conectamos la antorcha en el polo negativo, y mientras que aquí se produce el 70% de calor en positivo, en el negativo solamente vamos a producir el 30% de calor en el electrodo, o sea, en el tungsteno. Si nosotros por XY motivo o por error conectamos un tungsteno que pueda trabajar con corriente directa, pero que no está diseñado para trabajar en polaridad positiva, este electrodo se va a destruir, porque como ya lo dije, no va a resistir toda esa transferencia de calor. Todo este 70% de calor no lo va a resistir y simplemente se va a destruir. Mientras que en la polaridad directa sí se puede trabajar, porque el 30% de calor va enviado directamente al electrodo. Mientras que en el positivo,
en el caso de la pinza masa o el metal base que vamos a soldar, está recibiendo el 70% de calor. Por eso en el proceso GTAW o proceso TIC, que ya sabemos que estas dos siglas significan o van enfocadas al mismo proceso, hay mucho más penetración o profundidad en el cordón porque producimos el 70% de calor sobre el metal base a soldar. Muy distinto con la corriente alterna, que es una corriente sinusoidal en donde constantemente está tanto en el positivo como en negativo, no tiene claro en qué polaridad está, y pues con la corriente alterna no importa si lo conectamos en negativo y en positivo, pero con la corriente directa sí hay que tener cuidado en qué polaridad vamos a conectar ese tungsteno. Aplica también para los electrodos manuales revestidos y aplica también para los alambres semiautomáticos. Por ejemplo, si yo tengo una referencia ER70S-6, que es una de las referencias más comerciales para acero de carbono y que lo encontramos muy común en 0,8 milímetros y en 0,9 milímetros, ese alambre dice según su código que debe ser trabajado en polaridad positiva. ¿Por qué? Porque él requiere el 70% de calor. Él no requiere el 30% como lo podemos hacer en polaridad directa. Si lo trabajamos en polaridad directa, pues este alambre va a trabajar mal. Lo mismo sucede en el proceso MMA y en el proceso TIC, dependiendo del tipo de electrodo que estamos utilizando. Hablemos de qué es la ignición del arco eléctrico. La ignición es la incandescencia y la incandescencia es la emisión de luz a altas temperaturas. El problema es cómo se produce esta emisión de luz. Entonces depende de cómo yo quiera trabajar el equipo. Entonces tenemos ignición del arco por raspado. O sea, tenemos el inicio o el encendido del arco en el proceso TIC con la SW2060N por raspado, pero también tenemos Leaf AR. De pronto se preguntarán, ¿cómo es posible, Adrián, que tengas por raspado y que tengas ignición o inicio del arco en el proceso TIC con este equipo o con este super equipo que tiene de todo? Y resulta y pasa, señores, que un equipo, si hace MMA o proceso SMAW, automáticamente hace proceso TIC o GTAW. ¿Por qué? Porque ¿qué se necesita para trabajar en el proceso TIC? Se necesita polaridad directa, siempre y cuando el equipo no ofrezca corriente alterna. Si no ofrece corriente alterna, entonces automáticamente tampoco va a poder soldar aluminio, y en el caso de este equipo, pues ya se los dije, no solda aluminio en el proceso TIC, pero sí, ya saben, todos los metales con corriente directa. El caso es, señores, que cuando trabajamos el equipo en MMA y queremos soldar TIC, podemos instalar la antorcha del proceso TIC y lo podemos hacer. Solamente que el OCB que ofrece el equipo en el proceso MMA es el mismo OCB que va a ofrecer en el proceso TIC. El encendido va a ser brusco. ¿Por qué? Porque si yo le pongo al equipo en su panel 200 amperios, son 200 amperios que van a entrar de forma inmediata en la pieza que yo quiero soldar. Como ese amperaje es transmitido de forma tan directa, de ahí es donde viene el nombre de TIC por raspado. ¿Por qué? Porque al soldador le va a tocar con el tungsteno, lo va a obligar a que tiene que tocar 1, 2, 3 hasta que ya logre mantener el arco estable para poder soldar. ¿Sí? Algunos pues ya tienen la pericia y la experiencia de hacerlo con un solo toque, o hay un pequeño truco que se hace con el aporte para evitar de que se pegue y que se encienda con un solo toque. Eso se lo puedo mostrar en otro video de cómo se hace, ¿sí? Ahora, cuando ya pasamos el equipo, o más bien cuando un equipo tiene selector de proceso TIC o tiene un botón que nos diga TIC Leaf AR, quiere decir que este equipo, al seleccionar este LED y pasarlo a proceso TIC, indica que el OCB que está en el proceso de electrodo manual revestido alto
va a bajar. ¿A cuánto? A lo que indique la fábrica o como fue diseñado el equipo. Entonces puede ser 20 OCB, 15 OCB, 10 OCB, 5 OCB, 3 OCB, todo depende de cómo esté fabricado el equipo. Eso también se puede reconocer en el equipo con una pinza voltamperimétrica. Ahorita les muestro cómo se hace eso. Pero entonces, la diferencia del TIC por raspado y el TIC Lift Arc es que en el TIC Lift Arc, como lo indica su nombre en inglés, es un ascenso suave. Entonces, para poder tener un ascenso suave, necesitamos afectar el OCB, bajar el OCB. ¿Para qué? Para cuando yo toque por primera vez con el tungsteno, el equipo empiece con su amperaje mínimo. Vamos a poner un ejemplo. Yo le pongo al equipo 130 amperios. Pero resulta y pasa que cuando yo toque la pieza que yo voy a soldar por primera vez, él no va a comenzar en 130 amperios. Él me va a comenzar con el amperaje mínimo del equipo. Y en este caso el amperaje mínimo de este equipo, de este modelo de equipo, son 10 amperios. Pero resulta y pasa que también en este equipo tenemos el modo ProTune. Y en el modo ProTune, que es la programación que les voy a explicar ahorita, el equipo me entrega tip pulsado y adicional que me entrega tip pulsado, me entrega el start. El start es el inicio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso el equipo a ProTune? De que yo le puedo decir con cuánto de amperaje mínimo quiero iniciar. O sea, si yo lo paso a proceso TIC, automáticamente el OCB va a caer para que yo tenga la capacidad de comenzar con el amperaje mínimo, y eso evita de que el tungsteno se contamine y se me pegue, y también pueda crear golpes de arco con el metal que yo quiero soldar. Pero aquí lo importante es que me va a bajar el OCB para yo empezar con un amperaje bajo, pero cuando yo tengo el equipo en TIC Easy Tune, ese amperaje inicial yo no lo puedo regular, yo no lo puedo cambiar. Él me va a comenzar directamente con 10 amperios y luego de 2 segundos, más o menos 2 a 3 segundos, él va a ascender a 130 amperios. Y cada vez que yo inicie, va a iniciar con 10 amperios. El modo ProTune, déjenme borro esto aquí para explicarle qué sucede en el modo ProTune. En el modo ProTune va a suceder lo siguiente. Voy a tener el start, que es el inicio. Con cuánto yo quiero iniciar de amperaje. Yo le puedo decir al equipo, quiero iniciar con 10, quiero iniciar con 15, quiero iniciar con 20, quiero iniciar con un amperaje alto. La persona que va a operar el equipo decide con qué amperaje quiere comenzar. Luego voy a tener el peak, que es el amperaje pico, o sea, el amperaje alto o el primer amperaje. Y este amperaje también el soldador lo programa dependiendo del tipo de grosor o calibre que vaya a soldar. Luego tengo el amperaje base, que sería el segundo amperaje. Entonces aquí tenemos el primer amperaje, el segundo amperaje, y el start sería el otro amperaje con el cual yo iniciaría, ¿sí? Puede ser alto, puede ser bajo, como se lo acabo de decir. Y luego tengo la frecuencia, que es la cantidad de veces que yo quiero que cambie el amperaje del amperaje 1 al amperaje 2. A mayor frecuencia, el equipo va a tener la capacidad de soldar láminas mucho más delgadas. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo un pulsado, de ahí es donde nace el pulsado. Cuando yo utilizo pulsaciones del arco eléctrico rápida, le estoy dando menos tiempo al arco de que caliente el material. De ahí es donde viene su nombre de pulsado, arco pulsado o TIC pulsado, porque en realidad el pulsado que tiene este equipo es en el proceso TIC. Pero al tener un pulsado, como indica su nombre, son pulsaciones eléctricas, y para tener unas pulsaciones eléctricas necesitamos que el equipo pueda dominar dos amperajes, amperaje 1 y amperaje 2. Pero a pesar de dominar estos dos amperajes, también necesitamos decirle al equipo cuántas veces queremos que cambie del amperaje 1 al amperaje 2. Entre más frecuencia cambie del amperaje 1 al amperaje 2, el equipo va a tener la capacidad de soldar láminas más delgadas, porque el arco no va a demorar tanto
sobre el metal que yo estoy soldando. Va a cambiar súper rápido. Entre más lenta es la pulsación, se demora más sobre el metal, calienta más la pieza y el cordón de soldadura se expande y la pieza va a penetrar muchísimo más. Entonces todo depende de lo que yo voy a soldar. Si voy a soldar calibres delgados, lo mejor es utilizar frecuencias altas. Si voy a soldar calibres gruesos, lo mejor es utilizar frecuencias bajas. Pero todo esto también va ligado a la habilidad del soldador, que se adapta a la frecuencia que él decida utilizar para que le quede un cordón de óptima calidad. Entonces eso es lo que tenemos en el modo Proton. Vamos a mostrárselo con el equipo. Listo, señor. Entonces ya encendimos el equipo. No nos va a entregar más de 130 amperios. Les recuerdo que estamos conectados a 110 voltios, no estamos conectados a 20 voltios monofásicos. Y estamos aquí ubicados en el proceso TIC en el modo EasyTune. Como se los indica ahorita, o sea, en el modo EasyTune tenemos amperaje y nada más. Tenemos amperaje máximo que serían 130 amperios y amperaje mínimo que serían 10 amperios. Si presiono este potenciómetro o esta perilla del lado izquierdo, pues no me muestra otro tipo de parámetros que yo podría modificar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo comience a soldar en el proceso TIC, en el modo EasyTune, aunque yo el equipo lo tenga programado en 130 amperios, él en ese momento, en el inicio del arco, él va a comenzar con 10 amperios. Lo va a mantener durante un lapso de más o menos unos 2 segundos a 2,5 segundos o como máximo 3 segundos y luego va a ascender a este amperaje. Pero tenemos el ProTune. Si lo pasamos a ProTune, vamos a ver otros parámetros que vamos a poder modificar. Entonces ya saben que para pasarlo a modo ProTune debemos presionar este botón por varios segundos, soltar, ingresamos el código 306, presionamos de este lado, ingresamos al menú ARC para modo electrodo manual revestido, TIC, proceso MIC, pero no estamos en MIC, en este video estamos en el proceso TIC, pasamos de modo EasyTune a ProTune y nos salimos del menú oculto. Listo, voy a acercar un poquito más la pantalla porque quiero que vean con claridad qué nos ofrece en el modo ProTune. Listo, entonces ya pasamos al modo ProTune. Con esta perilla cambiamos el amperaje y con esta nos va a mostrar otros parámetros que podemos regular a nuestro gusto en el proceso TIC. ¿Y cuáles son? Son los siguientes. Presionamos y tenemos la frecuencia. Este equipo nos ofrece para el pulsado desde una frecuencia hasta máximo, si no estoy mal, serían 250 Hz. Ok, como ya se los indiqué, a mayor Hz, con mayor capacidad voy a soldar calibres más delgados porque el cambio del amperaje 1 al amperaje 2 va a ser mucho más rápido. Hay que tener cuidado en manipular la programación de los otros parámetros porque fíjense que yo estaba ahora mismo manipulando la frecuencia, de un momento como que me demoré mucho en programarlo y luego ya pasó al amperaje. Entonces tener cuidado con eso. Aquí tengo 130 amperios, frecuencia 250 y programarlo de una forma rápida. Con el menú oculto no hay problema. Ese sí nos podemos demorar todo el tiempo que nosotros queramos. Pero aquí sí hay que programarlo un poquito rápido antes de que ese parámetro se quite. Luego tenemos el Start. Este sería el amperaje con el cual yo quiero iniciar. Aquí si yo le pongo al equipo 50 amperios, entonces en el primer toque me va a suministrar 50 amperios. Lo mantiene durante un lapso de 2 segundos y luego lo va a ascender a los 130 amperios. Entonces tengo la frecuencia, que es la cantidad de veces que va a cambiar del amperaje 1 al amperaje 2. Tengo el Start, que sería el amperaje con el cual va a iniciar en el primer toque que yo tenga con el tungsteno y el metal base. El Peak sería el pico, o sea, el amperaje 1. Y tenemos el BAC, que sería el amperaje base, o sea, el amperaje
2. Entonces tengo 3 amperajes. Tengo el start, que es el amperaje con el cual yo quiero iniciar. Luego tengo el peak, que sería el amperaje 1, el amperaje de trabajo como tal. Y luego tengo el amperaje base, que es el amperaje con el cual yo voy a realizar el pulsado. Estos amperajes yo los puedo programar al gusto mío. Y la persona que va a operar el equipo, el soldador, también lo programa dependiendo de su habilidad y los calibres que vaya a soldar. Entonces, en el proceso TIC pulsado tenemos frecuencia, amperaje inicial, amperaje de trabajo y amperaje base. Ya sabemos que a medida que yo voy programando el equipo, se nos va a activar otros LED que nos van a indicar qué realmente vamos a programar en ese parámetro. Entonces, en la frecuencia yo voy a programar los hertz, que es la cantidad de veces que va a cambiar del amperaje 1 al amperaje 2. En el start, que es el amperaje inicial, voy a programar amperaje. Aquí pueden ver que se marcó AMP. Voy a presionar de nuevo. Start, AMP. Luego tengo el pi, que sería el amperaje 1, sigue marcando AMP, que es amperaje. Y luego tengo el amperaje base y sigue marcando AMP, que significa amperaje también. Entonces, esos son los parámetros que nos brinda el equipo en el proceso TIC. Y muy chévere que este equipo tenga ignición del arco por lift arc, y adicional a eso tenga TIC pulsado, que es muy indispensable para soldar láminas o tuberías en acero inoxidable realmente muy delgadas. Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar que este equipo sí tiene ignición del arco por lift arc? Lo que debo hacer es sacar mi pinza voltiamperimétrica y medir el voltaje directo para saber cuánto nos va a marcar este equipo en el proceso TIC, cuánto nos ofrece de OCB. Debe ofrecer un OCB bajo. Aquí tenemos la pinza, lo ponemos en voltaje directo y vamos a medir. Déjenme y les cuadro un momento el celular para que puedan ver cómo se hace. Listo, entonces aquí tengo mi pinza voltiamperimétrica en voltaje directo. Vamos a rodarlo un poco más por acá para que sepa ver. Aquí sería voltaje alterno, donde dice AC, y donde dice DC es voltaje directo. Entonces, esta pinza trae 2 cablecitos. Debo tocar con cada cable en un borne para que me pueda indicar cuánto es el OCB que nos ofrece este equipo en el proceso TIC. Tenemos 12,8 OCB, aproximadamente 13 OCB. Entonces, aquí es donde podemos comprobar de que en realidad el equipo sí tiene ignición del arco por lift arc. Tremendo equipo, tiene de todo, la verdad tiene de todo. Listo, señor, entonces esto sería todo en el proceso TIC. Luego pasaremos al proceso MIG y estaremos hablando todo sobre los procesos semiautomáticos y todo lo que contiene este equipo en el proceso MIG, MAC, Flux Core con gas y sin gas.